En la escuela, los niños se encontraban en el patio durante el recreo del almuerzo. Estaban jugando a las escondidas. Cuando le tocaba contar a uno de los niños que era amigo de ñoño, todos fueron rápidamente a esconderse. El chavo fue a la entrada de un cobertizo que se encontraba un poco alejado de los edificios con las salas de clase, y cuando se apoyó agachado en la pared, la atravesó y cayó de espaldas hacia lo que daba la impresión de ser otra dimensión, pero que todavía no lograba distinguir bien por el fuerte impacto que se dio. Kiko había visto el lugar hacia donde había ido a esconderse el chavo, y decidió dejar atrás su escondite improvisado para ocultarse en el mismo lugar que él. Tenía pensado decirle que él había encontrado ese lugar primero y que el chavo se lo robó, pero al llegar no lo encontró, y cuando escuchó al amigo de ñoño decir que ya empezó a buscar, se apoyó contra la pared asustado y preocupado de que no lo haya visto, pero al igual que el chavo, la atravesó cayendo de golpe hacia el extraño lugar. Al recuperar la consciencia, Kiko se dio cuenta del lugar en el que se encontraba, el cual era un complejo de habitaciones de proporciones variadas, similares a oficinas pero vacías, las cuales se extendían por varios metros, todas conectadas entre sí. Las paredes estaban forradas con papel y tapiz amarillento, al igual que la alfombra que decoraba todo el piso del lugar, la cual tenía un tono más café y claro, y desprendía un olor a humedad. El techo estaba lleno de cielo americano, y de lámparas de tubo fluorescente que emitían un zumbido muy fuerte, dificultando el poder escuchar más allá de unos cuantos metros. Kiko vio al chavo a unos metros de él, el cual estaba observando el entorno con detenimiento. «Chavo, ¿dónde estamos?» «¿Qué? ¿Dónde estamos?» «No lo sé, pero las luces no me dejan escucharte muy bien. No parece haber nadie más con nosotros y no se ve ningún agujero en el techo que muestre por dónde llegamos. Esto parece un sueño. Empiezo a tener miedo. Yo también, Kiko, no nos apartemos el uno del otro, y tratemos de encontrar una salida». En ese instante, se oyó un estruendo de algo pesado impactando contra el piso, y cuando Kiko y el chavo miraron de dónde provino el sonido, vieron que era ñoño junto a Godínez y la Popis, los cuales habían caído por el mismo lugar. «¿Dónde estamos? ¿Qué es esto?», preguntaron ñoño y Popis. «Qué bueno que ya no estamos tan solos, chavo, aunque por poco y nos quedamos sin Godínez. Este menso casi me comprime. Yo y Kiko estamos igual de confundidos que ustedes, yo solo me apoyé en la pared de uno de los edificios del patio y sentí que me caí de espaldas y terminé aquí. Yo también, chavo, me quise esconder detrás de la muralla donde te vi ocultarte y también la atravesé. ¿A ustedes también les pasó?». «Sí», contestaron los tres al saber que Kiko adivinó su situación. «No nos quedemos aquí quietos, busquemos una salida para regresar. Si nos caímos, esto probablemente son oficinas subterráneas nuevas o algo por el estilo», teorizó Godínez. «Pues ni tan nuevas, huele como a la casa de mi abuelo», dijo Popis mientras Kiko asentía. Y al ponerse a caminar, confirmaron lo que había dicho ella, ya que el lugar olía a alfombra húmeda y vieja por todo el lugar. El zumbido de las luces de tonos blancos pastel era casi ensordecedor en ciertas zonas, y no parecía haber ninguna decoración ni muebles en el lugar tales como mesas, sillas de oficina ni nada que indicara que el lugar era concurrido por personas. En cambio, este estaba completamente desolado, y los niños parecían creer que el lugar se extendía por un montón de metros. Intentaron caminar en dirección hacia donde se encontraban los edificios de la escuela, confiando en la teoría de Godínez de que la zona en la que estaban era supuestamente un complejo de habitaciones subterráneas. Caminaron pensando en que habría alguna escalera que los guíe hacia una salida en dirección a los pasillos, pero no encontraron nada. En ciertas zonas a la lejanía observaron que la luz de los techos, los cuales eran de falso techo, estaban apagadas o parpadeantes. Los niños estaban inquietos y su miedo comenzaba a incrementar, y más aún porque escuchaban extraños gruñidos y ruidos provenientes desde lejos. ¿No será esto una pesadilla?, preguntó ñoño. «No lo creo, ya que sentí todo el dolor cuando me aplastaste», le respondió Godínez. «¿Qué vamos a hacer, ahora que nos quedamos encerrados aquí?»,
dijo Kiko asustado y llorando. No pierdas la calma. Caminemos hasta encontrar una salida, no debería de ser tan complicado encontrar alguna. Dijo ñoño, mientras todos comenzaban a adentrarse en los pasillos y habitaciones del extenso complejo. Habían pasado extensos minutos, los cuales se convirtieron en horas, desde que abandonaron el lugar donde iniciaron y trataron de recorrer en línea recta el lugar, y estaban exhaustos, asustados y sin esperanzas de poder salir de ahí. Habían comido las golosinas que ñoño tenía guardadas en sus bolsillos, sin embargo tenían demasiada sed, por lo que pararon a descansar durante largos minutos intentando recuperar energía. Kiko, frustrado y totalmente consumido por la desesperación, fue a intentar patear una de las paredes con todas sus fuerzas, intentando derribarla, pero no consiguió lo que quería. De pronto, el chavo notó que la pared la cual Kiko fue a intentar destruir, tenía el papel tapiz desgastado, y al caminar acercándose, junto al muro se formaba un pasillo que conducía a secciones de una notoria degradación en la arquitectura del lugar, ya que las paredes presentaban un desgaste similar, donde algunas tenían agujeros, habían escombros en el piso y algunas luces estaban descompuestas exponiendo cables colgando. Rápidamente los niños comenzaron a abrirse paso entre esta sección de habitaciones, esperando que fuese un indicativo de que la salida estaba cerca. Y cuando llegaron a lo que daba la impresión de ser la salida, la cruzaron apresurados, como si algo los estuviera siguiendo. Al ingresar al nuevo lugar y recorrer buscando alguna escalera, se dieron cuenta de que el sitio al que habían cruzado ya no parecía ser ningún pasillo o subida que diera salida al exterior como ellos habían creído con tanta ilusión, y en cambio parecía un gran almacén extenso con paredes y piso de concreto, al igual que el techo, el cual se encontraba sostenido por pilares altos. El entorno estaba iluminado por lámparas de diseño similar a las ruidosas luces del extenso laberinto de habitaciones del cual acababan de escapar, y al cual no querían volver debido a todo el estrés y la angustia que pasaron. Al avanzar por el lugar notaron una variedad de habitaciones que tenían semejanza con estacionamientos subterráneos y cuartos similares a garajes industriales. Qué extraño, es como si ahora estuviéramos en el estacionamiento donde el profesor Girafales se estaciona con mi mami cuando vamos al centro comercial. Dijo Kiko, el cual comenzaba a tratar de cubrir sus manos, ya que empezaba a formarse una neblina espesa en el lugar, junto con un frío que ascendía lentamente del piso. ¿Qué estás haciendo, ñoño?, interrumpió Popis ignorando el comentario de Kiko y cubriéndose los brazos por la helada temperatura, al ver a su amigo acostado en el piso bebiendo de un charco de agua. ¿Tú qué crees?, contestó ñoño al levantarse y secarse los labios. Tenía mucha sed y no me aguanté, y la verdad es que esa agua no está para nada mal, solo demasiado fría. Al presenciar lo que ñoño había hecho y dicho, los demás decidieron imitar su acción y bebieron del agua de los charcos que había por el frío lugar. Al seguir con su camino, los niños encontraron varios asentamientos por el lugar, los cuales parecían abandonados. De ahí sacaron provisiones, linternas y restos de alimentos, para poder sobrevivir donde se encontraban. Lo que extrañó más a los niños fue ver que Godínez echaba herramientas a sus bolsillos, en una mayor cantidad que los alimentos, y al mirarlo con una expresión de duda, este respondía con una sonrisa nerviosa. De la misma manera que en el sitio de paredes amarillentas por el que pasaron, habían secciones en completa oscuridad esparcidas por el lugar, en donde se podían oír extraños ruidos, que los niños preferían evitar. Es así como al explorar, llegaron a una habitación la cual tenía una cama improvisada, escucharon un sollozo silencioso tras un gran cajón, y cuando el chavo se acercó para que sus amigos no tuvieran que hacerlo, vio a la Chilindrina sentada y abrazando sus rodillas, y cuando miró al chavo, ésta se alegró y lo abrazó. Todos se alegraron de volver a ver, aunque sea a alguien conocido en un lugar tan extraño. ¿Qué están haciendo aquí?, preguntó la Chilindrina. Lo mismo te íbamos a preguntar. Porque nosotros nos caímos aquí al intentar escondernos afuera de un cobertizo en el patio del colegio, contestó Popis.
Qué extraño, yo estaba acompañando a los directores a buscarlos a ustedes, ya que todos pensamos que se habían escapado de la escuela, y cuando bajamos por unas escaleras, yo me tropecé y acabé aquí. Aclaró la Chilindrina. La plática se vio interrumpida cuando las luces disminuyeron la intensidad de su brillo, y los niños escucharon y vieron algo. Todos rápidamente comenzaron a correr a toda prisa, mientras se afirmaban el uno del otro para no separarse. Los rugidos y quejidos de la criatura que los seguía se hacían cada vez más cercanos, hasta que decidieron adentrarse en un pasillo angosto, el cual conducía a una escalera metálica, pero Popis tropezó antes de llegar. Descendieron a una pequeña habitación la cual tenía una escotilla sellada en el piso. Escucharon como más ruidos extraños y gruñidos se iban aproximando a ellos. Los niños asustados, congelados por el frío del lugar el cual ya comenzaba a paralizar sus dedos, vieron como Godínez sacó 2 llaves inglesas de sus bolsillos, y las posicionó en el candado viejo que estaba en la escotilla, y ejerció presión logrando abrirla, y rápidamente la cruzaron. Lograron llegar a un lugar distinto, el cual era un complejo de túneles similares a las secciones subterráneas de fábricas industriales y a los túneles de metros. Angostos y estrechos, de paredes hechas de piedra, con un fuerte sonido y eco de maquinaria industrial, y a diferencia del sitio anterior, los niños sintieron un brusco cambio de temperatura hacia una más cálida, y bastante alta. Logramos escapar, pero Popis no lo logró. Dijo el chavo tiritando al punto de casi agarrar la garrotera y tartamudeando de miedo. Esto parece una horrible pesadilla, y quisiera que así fuera. Dijo la Chilindrina al borde de las lágrimas. Sí, y ojalá esta sea la salida, ya no puedo soportar esto y todavía retumban los gritos en mi cabeza. Dijo Kiko nervioso y completamente consumido por el miedo, mientras los demás le confirmaban su inquietud asintiendo con la cabeza. Quédate con nosotros, Chilindrina, y entre todos tratemos de guardar silencio, no vaya a ser que otra de esas cosas nos encuentre, pronto al salir pediremos ayuda para que vengan por Popis. Destacó Ñoño, tartamudeando del miedo por la traumante situación que acababan de pasar. La Chilindrina le asintió tímidamente. Al recorrer los pasillos, recibiendo la fuerte ola de calor del lugar la cual contrastaba notablemente con la fría temperatura del anterior lugar, se toparon con diversas puertas bloqueadas por candados de máxima seguridad, y los cuales Godínez no pudo abrir, pero hubo una excepción. Esta puerta de aquí la puedo abrir con mi ganzúa, pero tardaré varios minutos. Ustedes échenme aguas mientras la trato de abrir. Dijo Godínez firmemente, intentando ocultar su temor por lo que había acontecido hace minutos. Al sentarse a descansar por un rato, mientras Godínez intentaba abrir la puerta, a Ñoño le pareció ver a una persona sin rostro a la lejanía, pero que no pudo distinguir ya que justo había movido la cabeza para ver lo que hacía el chavo. Finalmente, Godínez pudo abrir la puerta, y todos cruzaron a paso rápido. Siguieron caminando, sudando descontroladamente por el calor agotador del lugar, pero con esperanzas de hallar una salida. Al avanzar por un pasillo, encontraron una habitación amplia, y decidieron guiarse confiados en los fuertes sonidos lejanos de maquinaria pesada, y por los tubos de las paredes, los cuales parecían llevar a un espacio mucho más amplio, pero que no podían distinguir bien por la presencia de vapor a la lejanía. Caminaron durante bastante rato, descansando de vez en cuando, exhaustos por el calor, y escuchando la fuerte maquinaria cada vez más cerca. Desgraciadamente, una pared les bloqueó el paso, y tuvieron que seguir por la única puerta disponible, la cual los fue llevando poco a poco a una zona completamente diferente, pero que iba sintiéndose más fresca. Cruzaron una reja, la cual se cerró sorpresivamente de golpe, asustando a los niños, y dejándolos sin más solución que seguir con su camino.
Llegaron a un sistema de cavernas oscuras y húmedas de diferentes tamaños, y notaron que la puerta por la que habían llegado a la cueva, y que habían cerrado por precaución, ya no volvió a poder abrirse, pero en cierto modo ellos sentían que era mejor así, ya que ningún lugar parecía ser seguro y no querían pasar por la desgastante ola de calor que invadía ese lugar. Al avanzar en la cueva, ayudados por las linternas que habían recolectado, encontraron champiñones que, dado a la desesperación, comieron sin juicio alguno, y decidieron llevar bastante en los bolsillos para continuar con su recorrido abastecidos de alimento. La comida y el agua fría que caía de las paredes de la cueva ayudaban a los niños a no preocuparse de pasar hambre. Tuvieron que arrastrarse por túneles estrechos, sumergirse en charcos de agua poco profunda, y se dieron cuenta de que extrañamente los caminos parecían cambiar de tamaño y de dirección en cuanto miraban hacia otro lado. En su recorrido esquivaron extraños insectos y babosas que colgaban de los techos, los cuales intentaban acercarse apenas veían a alguno de ellos. Para buena suerte de los niños, el eco retumbante de la cueva podía delatar la posición de lo que sea que tuviese la intención de acercarse, por lo que todos, en completo silencio y sin decir nada, pasaron la mayor parte del tiempo sin hablar y expresándose solo con gestos corporales, además de tener que apagar la linterna cuando escuchaban algo, ya que el mismo eco y la iluminación podían delatar su ubicación, por lo que se escondían caminando de puntillas, siguiendo otra ruta cuando escuchaban algo cerca. Nuevamente, pasó una cantidad de tiempo que no podían ni calcular, pero que todos estaban seguros de que fueron horas, tratando de hallar una salida. Esta vez se encontraban decididos a poder salir de ahí, a pesar de tener miedo, de temblar y empezar a sudar con cada mínimo ruido similar a otra persona o algún otro ser vivo, y de tener el corazón latiendo agresiva y velozmente, aún tenían esperanza en poder salir por completo del lugar en donde estaban. Tras ir por una subida de la cueva, se percataron de que el techo dejaba de ser de piedra, y en cambio, era de tierra. No se preocupen, tengo una pala pequeña que recogí junto a otras herramientas, podemos hacer un agujero para salir de aquí. Ayúdanos a abrir un túnel hacia arriba, ñoño. Susurró Godínez mientras los demás se sentaban a reposar, y al mismo tiempo que ñoño tomaba la pala y empezaba a cavar hacia arriba. Extensos minutos de cavar dieron los resultados esperados, y finalmente se comenzó a ver el exterior, el cual resultaba ser más confuso que la cueva gigante. Uno a uno fueron saliendo del túnel que ñoño había cavado, y en agradecimiento a su labor, la chilindrina le dio una botella con agua fría que había recolectado de la cueva. La luz que veían al ir cavando y pensaban que era del cielo, resultó ser la de un poste de luz. Y al observar el entorno con cuidado, se dieron cuenta de que habían llegado a un vecindario amplio, de casas modernas de clase alta, con zonas parcialmente iluminadas y otras en completa oscuridad. La esperanza de pensar que habían llegado al mundo real se esfumó al no ver a ninguna persona y escuchar a criaturas deambulando, mucho más que en la cueva, por lo que en esta ocasión tuvieron extremo cuidado de ir por las zonas oscuras, de apagar las linternas en el momento justo y de no exponerse acercándose a las calles. Dentro de las casas, se dieron cuenta de que algunas estaban conectadas entre sí, por pasillos o por los sótanos, y que la gran mayoría no tenían suministros, por no decir que todas las que habían explorado no tenían nada más que muebles y estantes vacíos. Avistaron polillas de grandes proporciones volando alrededor de las fuentes de luz, tales como postes y casas con todos los focos prendidos, y por precaución decidieron no acercarse. Estas casas me recuerdan a la segunda vivienda de mi padre, pero todo esto solo parece ser una imitación mal hecha de esos lugares, y yo que tanto pensaba en que por fin habíamos llegado a nuestro mundo. Dijo ñoño angustiado y mientras se sentaba a reposar en una de las sillas que había en la sala de una casa en la que se habían detenido a explorar.
Tienes razón, ñoño, yo creo que esto es una especie de realidad alterna, un sótano donde está todo lo que no funciona en nuestro mundo, como si fuese el cuarto trasero del planeta Tierra. Planteó Kiko. Yo creo que la pared del cobertizo por donde nos caímos era el portal a este mundo, y que el piso por donde se cayó la chilindrina era otro. Agregó el chavo, mientras se sentaba en el piso. ¿Qué será de mi papito lindo?, dijo la chilindrina con melancolía. ¿Qué será de mi mami?, añadió Kiko. ¿Qué será de mi papi y mi mami linda?, dijo Godínez también, mientras se sumaba al sentimiento de nostalgia que comenzaba a invadir a los niños. Decidieron dormir en una de las habitaciones sin ventanas, en la casa en la que estaban, cerrando la puerta con un gran mueble. Lentamente, intentaron conciliar el sueño, tratando de ignorar y de esperar que los ruidos que se oían afuera de la casa, y que lograban atravesar la pared de forma ahogada pero distinguible, no ingresaran a la casa, ni mucho menos a la habitación en donde estaban. Aunque a veces se despertaran por gritos a la lejanía, tardaron extensos minutos para poder descansar aunque sea un poco. Al despertar, y sentirse con un poco más de energía, se vieron obligados a seguir avanzando, ya que estaban de cierto modo a salvo en la habitación, pero no tenían comida, y ya se habían acabado los champiñones y el agua. Y afuera, vieron que seguía siendo de noche, pese a que sintieron que habían pasado horas. Decidieron ir alejándose del lugar donde comenzaron, ya que a la lejanía veían luces y edificaciones diferentes a las que ya habían explorado, y suponieron que en ese lugar había una salida. Las casas se veían diferentes, de alguna forma parecían tener menos habitaciones y la mayoría de luces descompuestas, y aparentaban ser menos lujosas. Para saciar el hambre encontraron algunas botellas de agua de almendras. Durmieron en las casas que tenían más muebles y que tenían aunque sea una habitación sin ventanas, para poder mover los estantes bloqueando la puerta. De vez en cuando, lanzaban floreros y platos a la lejanía para despistar a criaturas que se acercaban a ellos y así aprovechaban para escapar sigilosamente. Llegó un punto en el que comenzaron a percatarse de que el asfalto en el piso estaba destruido, y en secciones habían caminos de tierra, además de observar cómo las casas estaban en pésimo estado, muy juntas unas de las otras, con techos de lámina y calles estrechas. Se habían alejado lo suficiente de las casas acomodadas como para tener que estar el triple de alerta con las criaturas, las cuales abundaban masivamente este lugar, pero la suerte dejó de estar de su lado. Comenzaron a correr con todas sus fuerzas, pero desafortunadamente Kiko no logró alcanzar a sus amigos. Escaparon con el corazón retumbando con tanta agresividad que lo podían sentir en su garganta y estaban pálidos de desesperación, y pronto escucharon a la chilindrina, quien también había sido alcanzada. Llegaron a la zona industrial del lugar, en el cual no pararon hasta que las criaturas dejaran de seguirlos, por lo que se mantuvieron escapando durante varios minutos, tosiendo el humo tóxico que impregnaba las colinas y que provenía de las fábricas. Estaban exhaustos, con la piel roja, devastados, y presas de pánico por todo lo que acaban de presenciar. Lograron esconderse en una sala pequeña de una de las fábricas. Ya no puedo más, esos gritos tan horribles y el sonido de nuestros amigos al ser atrapados, dijo ñoño en voz baja por precaución, completamente angustiado y temblando. Ya no sé si es mejor escondernos o seguir avanzando, dijo Godínez. Al chavo le había dado la garrotera, y lograron sacarlo del trance lanzándole un poco de agua de almendras. No sé dónde debemos ir, dijo el chavo atónito y desesperanzado al mismo tiempo. Sigamos colina abajo, pude ver que no había edificios ni ninguna otra construcción, pero no sé si habrán más criaturas, mencionó Godínez como una solución impulsiva. No, Godínez, no deberíamos arriesgarnos, pero tampoco tenemos mucha chance aquí ya que hay criaturas rondando por la industria de todos modos. Ya no quiero seguir con esto, le respondió ñoño, el cual comenzó a llorar. Pues será mejor que nos movamos lo más pronto posible, porque no hay puertas que nos mantengan a salvo en esta sala, les recordó Godínez.
El chavo por su parte estaba con la mirada perdida, ignorando lo que hablaban sus amigos sobrevivientes. Luego de recuperar fuerzas, decidieron salir los tres en dirección a la zona más allá de la zona industrial, pero no por valentía, sino por un acto de rendición. Ya no tenían chances de poder escapar, y decidieron que si algo los veía, todos darían la cara para finalizar con todo ahí mismo. Caminaron durante demasiado tiempo en la oscuridad total, sin saber dónde guiarse más que ir derecho, escuchando todo tipo de ruidos a la lejanía, pero tomados de las manos y decididos a dar sus últimas fuerzas a avanzar unidos. No quisieron detenerse a dormir, más que a realizar sus necesidades y reposar un poco, y no decían palabra alguna ya que cada uno se iba lamentando de cada cosa que recordaban que habían pasado. En un momento dado, su tambaleante calma se vio perturbada nueva y desgraciadamente. Era otra entidad la cual se iba acercando a paso rápido y la cual solo podían distinguir por los gruñidos, y los niños, nuevamente con el corazón latiendo a 1000, juntos se preparaban para el impacto. El chavo cerró los ojos esperando que todo fuese rápido e indoloro, pero sorpresivamente fue empujado por Ñoño y Godínez, los cuales le gritaron: «Corre chavo, escapa, tú puedes». El chavo no tuvo tiempo de entender bien las palabras, pero vio en medio de la oscuridad, con su vista adaptada a la penumbra, a sus últimos amigos correr a toda prisa hacia el sonido de la criatura, unidos de la mano, a lo que él decidió hacerles caso y comenzó a correr lejos del sonido a toda prisa, tapándose los oídos para no escuchar nada que le haga perder la poca estabilidad que le quedaba. Tras correr durante horas, y posterior a eso ir caminando, sin escuchar nada más que un silencio tranquilo pero incómodo, el chavo pudo distinguir frente a él dos marcos de puertas. Y sin saber qué hacer, decidió atravesar por la izquierda pensando que más adelante habría alguna salida o entrada a algún lugar que él esperaba que fuese seguro, pero no pasó nada, y al darse vuelta para ver el marco, no se decepcionó, puesto que ya nada le sorprendía a estas alturas. Sin embargo, cuando se dio la vuelta para continuar, se dio cuenta de que el entorno había cambiado completamente, todo estaba iluminado, y ahora se encontraba en algo más parecido al mundo real. El chavo de repente estaba en la azotea de un edificio en una ciudad enorme, y completamente vacía, lo cual no le sorprendió. Se dio cuenta de que el marco de la puerta por la que pasó ahora dirigía hacia los pisos inferiores de la construcción, y notó que la ciudad estaba llena de más edificios y rascacielos a donde sea que mirase, sin presencia de vehículos en las calles ni de publicidad, y en completo silencio sin más que el crujido de las grandes construcciones y el viento tratando de abrirse paso entre la arquitectura del lugar. Nada del sitio le asombró al chavo. Este ya no tenía fuerzas de seguir adelante, deseaba que todo lo que le había ocurrido fuese una pesadilla, y que el miedo tan inmenso que sentía pasase. Estaba devastado. Había perdido a todos sus amigos, y él estaba abandonado en un lugar que parecía imitar la tierra de una manera tétrica. Le dolía el pecho, y sentía pesado su cuerpo. El pensar en cómo se había quedado completamente solo, y que nadie vendría a ayudarlo, lo desesperaba y angustiaba mucho más de lo que ya estaba. En la cima del edificio en el que estaba, observó las calles, y pudo distinguir criaturas en varias zonas. No quiso bajar de donde estaba, y decidió comer los pocos champiñones que le quedaban, y se acomodó en el suelo para dormir. Soñó con Don Ramón y la comida que solía darle. Volvió a sentir la comodidad de su barril cuando tenía muchas cosas en mente. Recordó los juegos con los que se divertía junto a sus amigos en el patio de la escuela. Experimentó nuevamente el sabor de una torta de jamón, y cuando despertó luego de lo que percibió como un montón de horas pese a que seguía de día en toda la ciudad, sintió el vacío en su pecho al darse cuenta nuevamente de su situación. A pesar de tener la suficiente energía, no tenía ganas de hacer nada. Sentía una inmensa tristeza en todo su ser.
presenció como días, y en los que pasó durmiendo la mayor parte del tiempo, la idea que había estado en su mente desde que llegó al lugar, comenzaba a verla como la única opción viable, puesto que ya no le quedaba nada más por lo que luchar, y lo había perdido todo. Es así como, sin reflexionarlo mucho, echó un vistazo a las calles vacías de autos, y tomando un fuerte suspiro del aire fresco, con el corazón sacudiéndose en su pecho mucho más fuerte y con más agresividad que las otras veces en las que se sintió en desesperación y en peligro, casi como si le fuera a dar un infarto, el chavo confió en la extremadamente dolorosa pero efectiva solución, y se dejó llevar por la gravedad.